Ok, ya estamos de vuelta. Entonces vamos a revisar ahora el tema de valoración contingente, que sería el tercer enfoque de valoración. Hemos visto valoración por múltiplos, valoración por flujo de caja descontado, y ahora vamos a ver valoración contingente o a partir de la teoría de opciones, ¿no? Los datos, todos, aquí no hay a priori un archivo Excel con datos, ¿no? Es decir, todos los datos los vamos a ir sacando de los ejercicios que están propuestos en las mismas láminas, que se las mandé por WhatsApp, porque no sé qué brujería tienen estas láminas que no se suben. Según yo no es el peso, porque he subido láminas más pesadas a Canvas, y sí se ha podido, pero estas no sé por qué no se suben. Desde ayer estuve intentando y no pude. Ahora intenté de nuevo y nada. Entonces, bueno, ahora deberían estar viendo la lámina. ¿Sí? Tercer enfoque de valoración, enfoque contingente, ¿no? Entonces, algunas situaciones dentro de la empresa o dentro de los proyectos se asemejan a la estructura que tiene una opción financiera. Entonces, una de las primeras cosas que quiero hacer es explicar en qué consiste una opción financiera. ¿Ok? Entonces, si estas situaciones del mundo real o del sector real, por eso muchas veces se hace la distinción sector financiero y sector real. ¿Ya? ¿Por qué esa distinción? No sé, como que si el sector financiero fuera irreal, no sé. Pero en todo caso, eh, el sector real, estamos hablando entonces de las empresas o de proyectos. ¿Sí? Si existen modelos que permiten valorar opciones financieras, ¿sí? Y en el sector real hay situaciones que se asemejan a las opciones financieras, entonces yo podría aplicar esos modelos, ¿sí? Que permiten valorar opciones financieras para cuantificar el valor de estas situaciones en el sector real. ¿Okay? Por eso a estas situaciones se les llama opciones reales, ya no opciones financieras, sino opciones reales, y si uno aplica correctamente los modelos de opciones financieras, de valoración de opciones financieras, puede cuantificar el valor de estas opciones reales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las opciones de expansión que tiene una empresa, el patrimonio de la empresa, que también se lo puede ver como una opción. ¿Ya? Y principalmente esa sería nuestra principal aplicación en este caso, ¿sí? La teoría de opciones para valorar el patrimonio. Déjenme ver. Allá. Están llegando mensajes, pensé que era que no se me escuchaba. Ok. Entiendo que me están escuchando, ¿no? ¿Sí? ¿Están escuchando? Sí. ¿Sin problema? Ya, perfecto. Sí. Listo. Okay. Entonces, esa es la idea. Aplicar modelos de opciones financieras para valorar situaciones del sector real. Entre esas, por ejemplo, está el patrimonio de una empresa, ¿no? Entonces, una introducción a las opciones financieras. Porque hay que entender bien esto para poder luego hacer la analogía y poder hacer la valoración. Entonces, bueno, una pequeña introducción. Estos mercados tienen desde inicios de los 70, ¿no? Y se fundó el mercado de opciones de Chicago, Chicago Board of Exchange, con éxito impresionante. En 5 años desde su fundación se transaban diariamente opciones sobre más de 10 millones de acciones. ¿Okay? Bueno, ¿qué es esto? ¿Opción o acción finalmente? Bueno, las opciones se consideran activos derivados. ¿Sí? Las opciones se consideran activos derivados. Es decir, son activos que están diseñados a partir de lo que se llama un activo subyacente. ¿Okay? Entonces, el valor de los activos derivados depende del valor de un activo subyacente. Entonces, la opción es un activo derivado. Y hay opciones sobre acciones, ¿sí?
sobre índices bursátiles, sobre bonos, sobre productos agrícolas, ¿okay? Sobre monedas, sobre divisas. Es decir, hay opciones sobre distintos tipos de activos subyacentes. Principalmente acá yo quiero mostrarles ciertas aplicaciones sobre opciones de acciones, ¿ya? Opciones sobre acciones. Entonces, bueno, primero ese concepto, ¿no? De que es un activo derivado, cuyo valor depende del valor de otro activo que se denomina activo subyacente. Las opciones, así como otros derivados financieros como los futuros, los forwards, inicialmente se crearon para cubrir el riesgo, ¿okay? Para cubrir el riesgo de las operaciones de las empresas o de las instituciones financieras. Pero en el camino se fueron convirtiendo en instrumentos de especulación también, no solo de cobertura, sino de especulación. De hecho, actualmente la mayor cantidad de transacciones no son por cobertura, sino más bien para especular, es decir, creando posiciones donde se busca generar ganancias, ¿okay? En función de expectativas futuras sobre el precio de los activos subyacentes. Las empresas usan opciones sobre tipos de cambio, sobre tasas de interés, sobre productos agrícolas, como les decía, y sobre acciones. También existen en el mercado ciertos títulos, ciertos activos financieros que tienen opciones implícitas, por ejemplo, deudas riesgosas, bonos convertibles en acciones. ¿Sí? Un bono convertible en acción es un bono que tiene como característica adicional la opción de convertirse en acción. ¿Sí? Entonces, ese bono debería valer más que un bono normal. ¿Por qué? Porque me da esa opción que se puede convertir en una ganancia. Es decir, obviamente aquí la estrategia de conversión es, si en la fecha en que yo puedo convertir la acción o las acciones por las que a las que puedo cambiarme tienen más valor que el bono que tengo, bueno, decido cambiarme acciones en lugar de bonos. ¿Ok? Esa es como que la lógica, ¿no? Entonces, claro, esa posibilidad de aumentar mi riqueza en un periodo determinado, en valor presente debería tener un plus en comparación con un bono que no tiene esa opción. Frecuentemente, proyectos de inversión incluyen opciones reales. Eso es lo que les decía, ¿no? Opciones del sector real. Por eso se les llama opciones reales. Por ejemplo, el hecho de tener un terreno permite oportunidades de crecimiento de una fábrica. Entonces, eso es una opción que está allí latente, que puede generarme una ganancia futura en función de ¿qué? De que las expectativas de venta en el futuro sean tan buenas que valga la pena hacer esa inversión adicional para capturar el valor presente de los flujos futuros que esa expansión me puede generar. Entonces, vamos a hacer algunas definiciones de este mundo de las opciones para ir luego haciendo la analogía. O sea, me interesa tener claras estas definiciones porque luego, cuando yo hable más adelante, ya las asumo como comprendidas, ¿no? Las utilizo en la jerga normalmente, entonces deberían tenerlas claras. Entonces, tenemos opciones de compra, que son contratos, o sea, esta opción se puede ver como un contrato, que le otorga al dueño de la opción el derecho, no la obligación, le da un derecho, ¿sí? Se llama opción, es una opción que tienes. ¿Sí? En este caso, como es una opción de compra, me da el derecho, no la obligación de comprar un determinado activo a un precio especificado previamente ya en el contrato, que se denomina precio de ejercicio y se denota con la letra K. También en una fecha determinada. Entonces, en ese contrato ya dice qué puedes comprar, a qué precio y cuándo. ¿Ok? Repito, qué cosa, la cantidad también, a qué precio, que es el precio de ejercicio, y en qué fecha. Eso ya está preestablecido. Y es una opción de compra porque el derecho que tengo es para comprar. Aparte están las denominadas, bueno, a las opciones de compra se les denomina calls, a las opciones de venta se les denomina puts. Entonces, una opción de venta es prácticamente lo mismo, pero para vender. ¿Ya? Es decir, un contrato que otorga al dueño el derecho, no la obligación, de vender determinado activo a un precio de ejercicio previamente establecido y una fecha determinada también previamente establecida.
Entonces, digamos, los elementos son los mismos, pero en un caso me da opción de comprar, en otro caso me da opción de vender. ¿Ok? Hasta ahí vamos comprendiendo la call y la put. La call opción de compra, la put opción de venta. Ahora tenemos una clasificación de las opciones. La opción europea se puede ejercer solo en el vencimiento, es decir, tiene un plazo establecido y vence el plazo y en ese momento yo puedo decir si compro o no compro ese activo subyacente. O si vendo o no vendo, obviamente si es una opción de compra, me da la opción de comprar o no. Si es una opción de venta, me da la opción de vender o no el activo subyacente. Pero esa decisión de ejercicio, es un término que también se utiliza, el ejercicio de esa opción solo puede darse en la fecha del vencimiento. ¿Sí? La opción americana, en cambio, se puede ejercer en cualquier momento hasta el vencimiento inclusive. ¿Ya? ¿Ok? En cualquier momento hasta el vencimiento inclusive. Las opciones americanas valen un poco más que las europeas porque me dan, digamos, más flexibilidad en cuanto al tiempo de ejercicio. ¿Sí? Tiene sentido, ¿no? Entonces vamos, ya tenemos algunos términos. Opción de compra, call, opción de venta, put, opción europea y opción americana. Las opciones, tanto la call como la put pueden ser europeas como americanas. Ahora, otro tema más que hay que tener claro. Otro tema más que hay que tener claro. Las posiciones en la opción. Hay posición larga y posición corta. Es decir, hay alguien que adquiere la opción y por lo tanto tiene el derecho. Pero hay una contraparte. ¿Okay? Entonces, quien paga la prima por la opción, es decir, quien la adquiere, ¿sí? Adquiriendo por lo tanto el derecho, tiene una posición larga. Entonces, vamos a llamar posición larga a aquellos inversionistas que adquieren la opción, que pagan por lo tanto una prima y que por lo tanto son quienes tienen el derecho a ejercer. En cambio, posición corta son las contrapartes, que en ese caso van a tener que la obligación, si es que la posición larga ejerce, si la posición larga decide ejercer, entonces la posición corta tiene una obligación. Ahora, ¿por qué yo estaría en esta posición de estar sujeto a que otro diga, sí, compro, sabiendo que si él tiene una ganancia, seguramente yo tengo la pérdida, ¿no? Yo podría estar dispuesto a tomar esa posición de una eventual pérdida a cambio de un pago hoy. Entonces, los que tienen posición corta reciben una prima hoy. ¿Ya? Reciben una prima hoy. El que tiene posición larga, que es el que adquiere el derecho, él paga una prima. ¿Ya? Entonces, posición larga, paga una prima para tener un derecho. Posición corta, recibe una prima y tendría una eventual pérdida. Eventual, porque no sabemos si va a ocurrir. Puede ser que simplemente recibió la prima y al final no se ejerció la opción y él lo que hizo fue ganarse la prima. Entonces, como en general en las inversiones, este tema de en qué lado de la transacción estoy depende de la expectativa que yo tengo, ¿no? La expectativa que yo tengo sobre la evolución de la opción en el futuro. ¿Ok? Ya vamos a ver ahora cómo se genera el flujo o la ganancia que me puede dar una opción, que para la otra parte sería una pérdida, ¿sí? ¿Cómo se genera eso? ¿Qué cosas hacen que, o digamos, qué escenario hace que uno diga ejerzo o no ejerzo? ¿Sí? Digamos, sería la siguiente parte. Teniendo preguntas, por favor, me hacen para poder ir aclarando antes de que sea demasiado tarde. Cosa, la prima del que toma posición larga es mayor que la prima del que toma posición corta. ¿Sí? Ese spread se lo lleva a la bolsa. Es decir, bueno, creo que algo que no dije. No, sí lo dije, pues de entrada, eso fue lo primero que dije, ¿no? No solo el Chicago Board of Exchange es la bolsa donde se transan opciones, hay otras bolsas en el mundo donde se transan opciones. ¿Sí? Las opciones son contratos estandarizados. ¿Okay?
existen sobre ciertos activos, no sobre, digamos, no sobre todas las acciones, sobre ciertas acciones. Alguna vez hicimos una tesis de un portafolio de inversión que incluía opciones, ¿ya? En este caso fue para el mercado español. Y habían algunas acciones sobre las cuales había opciones, pero otras no. Entonces, bueno, las opciones se transan en un mercado organizado, una bolsa de valores, sobre ciertos activos en cantidades especificadas, ¿sí? Para ciertas fechas y con ciertos valores de precio de ejercicio. ¿Sí? Entonces el inversionista ve, digamos, cuál de esas opciones o cuál de esas alternativas de opciones me interesa, ¿no? Dependiendo de mis expectativas. Entonces, esas primas, como les digo, la prima de la posición larga es mayor que la prima de la posición corta, y ese diferencial se lo lleva a la bolsa de valores. ¿Ya? Es como cuando les dice, ok, el tipo de cambio, hay un tipo de cambio de compra y de venta. Y ese diferencial se lo lleva el broker. En este caso, la bolsa de valores se lleva el diferencial entre la prima que paga la posición larga versus la prima que la bolsa le tiene que pagar a la posición corta. Ese diferencial es la ganancia para la bolsa de valores. Ok, ahora lo que les decía sobre cuál es la ganancia. Entonces, estos gráficos de aquí que les voy a mostrar, son para quienes tienen posición larga. Este, por ejemplo, sería una opción europea, ¿sí? Es decir, esto sería al vencimiento y para quien tiene la posición larga en una opción de compra. Entonces vamos entendiendo este gráfico. A ver, primero, ¿qué tengo en el eje X? Tengo S sub T, es el precio del activo subyacente. ¿Ya? S sub T en el eje X es el precio del activo subyacente. Vamos poniéndole nombre y apellido a las cosas. Supongamos que supongamos que el activo subyacente sea una acción. ¿Ya? Entonces, S sub T sería el precio de la acción en el vencimiento de la opción. ¿Ya? Cuidado, se me confunde, que puede parecer trabalenguas, ¿no? S sub T sería el precio de la acción al vencimiento de este contrato. ¿Ok? K ya les había definido que era el precio de ejercicio, es decir, el precio al cual yo puedo tener la opción, la alternativa de comprar. Estamos aquí en un dibujo de la col. Entonces, es lo que yo tendría que pagar como inversionista si es que decido ejercer la opción. Si es que decido comprar la acción, ¿sí? Entonces tendría que pagar K. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ya dos elementos. S sub T, que es el precio de la acción, que es una variable aleatoria. El precio de la acción puede subir, bajar en la fecha de vencimiento, ¿no? Con respecto a la fecha de inicio. K, en cambio, está preestablecido. K es un valor fijo. ¿Sí? Que me dicen, ok, si tú decides ejercer, tú vas a pagar K. Ya, eso no te lo puedo cambiar. En el eje Y, en el eje vertical, tenemos la eventual ganancia. ¿Cuál sería la ganancia? O sea, para el que tiene una opción de compra, una posición larga, una opción de compra, recibe ese sub T, es decir, recibe el activo, por eso está con positivo, y paga K. Entonces, por eso K está con negativo. La ganancia está dada en términos de riqueza, no necesariamente de flujo de caja, pero la ganancia en términos de riqueza en ese momento estaría dada por el diferencial entre lo que recibo, que es el activo, ¿ya? Y lo que pago, que es el precio de ejercicio. No sé si hasta ahí estamos claros, ¿no? O sea, simplemente aquí lo que me dice es cuál sería la ganancia en función de qué, en función del precio de ese activo subyacente. Una pregunta, Dígame, ese Valeria. precio, el K, ese precio que ya está establecido, ¿en función a qué se calcula o cómo se lo determina? Ya, ese precio es como que usted tenga, vaya al supermercado y vea chocolates de $2, de $2 con 20, $2 con 10, así. O sea, obviamente que está más o menos cercano al precio que en un momento determinado tiene la acción. Pero, por ejemplo, ahorita la acción de, no sé, de McDonald's es $30, supongamos que es $30. Entonces, uno puede encontrar opciones por $29, por $30,
por $31. ¿Sí me explico? O sea, va a encontrar distintos precios de ejercicios alrededor del precio al que se transa la acción. ¿Ya? Y usted vea cuál compra. Digamos qué opción quiere, ¿no? ¿Sí? Ya depende de sus expectativas, como le decía, ¿no? ¿Ok? Pero es más o menos así que funciona, ¿no? Digamos, el activo subyacente hoy se transa más o menos a cierto valor, entonces usted le van a ofrecer opciones con valores que van por ahí alrededor, ¿no? ¿Ok? Y el precio de elección al vencimiento del contrato, ese Ese es el precio de mercado. Puede ser cualquier cosa. ya, al final del periodo que yo tenga el activo, en este caso, ¿cuál sería el precio en ese momento? Así es. Ajá, ese es usted, es precio de la acción, precio de mercado. Si quiere, póngale apellido, ¿no? Precio de mercado de la acción o activo subyacente, si fuera opciones sobre otra cosa, ¿sí? Precio de mercado de la acción al vencimiento de la opción, ¿sí? El momento del vencimiento. Como le digo, es una variable aleatoria porque yo no sé en cuánto se va a transar las acciones de McDonald's o de Telefónica o de lo que sea, ¿no? Por eso digo, una variable aleatoria y es el precio de mercado, ¿no? Entonces, hoy es incierto eso, ¿de acuerdo? K, en cambio, ya está prefijado. O sea, el momento que usted dice, ok, yo quiero esta opción que tiene el precio de 29, bueno, ya sé que al final, si me da la gana de comprar, de ejercer la opción, yo sé que voy a pagar 29 porque ese fue el contrato que yo adquirí. ¿De acuerdo? Es la diferencia entre el precio de ejercicio, K, que está prefijado, y el precio de mercado de la acción, que puede ser cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, justamente el hecho de que puede ser cualquier cosa es lo que digamos, genera la existencia o la creación de este activo derivado. ¿Okay? Si esta opción me da la alternativa de comprar, ¿sí?, estas acciones en el futuro, ¿en qué escenario yo voy a decidir comprar? Es decir, ¿en qué escenario yo voy a decidir ejercer ese derecho? Díganme ustedes. O sea, ¿qué tendría que pasar con esta relación de valores para que yo diga, bueno, me conviene ejercer? Supongamos que es una Bueno, opción a 6 meses. De aquí a 6 meses, entonces, yo tengo que ver en cuánto están las acciones. Yo ya sé cuánto es K, porque de entrada ya me lo dijeron, ya adquirí una opción con un K determinado. ¿Qué tendría que pasar con esta relación entre estas dos variables? Para que Que yo diga, ST sea mayor que K. perdón, Que ST sea mayor que K. excelente, eso mismo, ¿no? Si ST es mayor que K, quiere decir que me conviene pagar K y llevarme algo que vale más que eso. ¿De acuerdo? Que en el Y mercado si se no pueda. la ejerzo, pierdo K. O no, pierdo lo que me haya costado. La opción. En cualquiera de los dos casos, ya la prima, que no está en Ajá. este gráfico, ya la pagaste al inicio. O sea, y aquí, gracias a tu pregunta, Boris, entramos a otro tema que es el costo hundido. La prima es un costo hundido. O sea, tú la pagaste y digamos que la perdiste, ya sea que después de los 6 meses ejerzas o no la opción. ¿Te das cuenta? Y esas primas generalmente que son un porcentaje de K. Son un porcentaje, son un valorcito que depende de K. Depende del riesgo del activo, depende del precio que tiene el activo al inicio, ¿sí? Y justamente el modelo que vamos a ver es para determinar la prima, ¿ok? Okay. El modelo que vamos a ver, el de Black and Scholes, es para determinar la prima, ¿ok? Bueno, yo no sé si es Scholes, Scholes, no sé, pero yo he visto, había un jugador que era apellido Scholes, y yo me acuerdo que le decían Scholes. Bueno, había otros periodistas que le decían Scholes, así que nunca estoy seguro cuál es la pronunciación del apellido, en todo caso. ¿Ya? Este, Justamente el modelo, que voy a revisar ya mismo, es para determinar cuánto debería ser la prima, ¿no? Y luego vamos a hacer la comparación, voy a hablarles con el seguro de un carro, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta que, que la lógica está allí presente, ¿sí? Bueno, entonces, como bien identificó Boris, me parece, ¿no? Yo ejerzo la opción de compra cuando el activo
se transa a mayor valor o a mayor precio que el precio de ejercicio. Porque en ese caso es que obtengo ganancia. Entonces, aquí en este gráfico, si ustedes ven, esta línea, la línea azul, denota la ganancia. Cuando ST está por encima de K, ustedes empiezan a tener ganancia. Y por eso es que la línea empieza a crecer. Esa es una pendiente. A ver, ¿qué pendiente tiene eso? Esa línea, ese segmento de la línea que se eleva allí, ¿qué pendiente debería tener? Positiva. Ok, positiva. ¿Y el valor de la pendiente? Pueden saberlo ya. En una pendiente ascendente. Sí, eso ascendente y positiva es equivalente, pero es una línea de 45 grados. La pendiente exactamente es 1. Es decir, si tú estás $1 por encima de K, tu ganancia es 1. Si estás $2, o sea, si el precio del activo está $2 por encima de K, tu ganancia es 2. Es decir, subes tu desplazamiento en X es igual a tu desplazamiento en Y en ese segmento, ¿no? Entonces, esa parte, ese segmento de la línea azul tiene una pendiente de 1, ¿okay? O de 45 grados, ¿ya? Entonces, bueno, y obviamente si el precio está por debajo de K, tú no ejerces y tu ganancia es 0, no ejerces, ¿no? Ahora, en ambos casos, o sea, digamos, en este gráfico yo solo estoy considerando la ganancia del vencimiento sin incluir la prima, ¿no? Que bien hablábamos con su compañero. La prima es un costo hundido. O sea, en realidad yo podría, en otros libros aparece este gráfico desplazado en el valor de la prima, desplazado hacia abajo, ¿sí? Paralelamente hacia abajo en el valor de la prima. Creo que a mí me gusta este gráfico sin la prima porque lo que quiero que tengan claro es que la prima no debería ser una cuestión a considerar para ejercer o no la opción, ¿sí? No es que yo voy a ejercer si la ganancia supera lo que pagué en la prima, ¿no? Que la prima no la voy a recuperar, es decir, si supongamos que pagué $2 de prima, y aquí la ganancia es $1, ¿sí? Yo no voy a decir, aquí solo me dan $1, pero no recupero la prima de $2, mejor no ejerzo. No, porque si no ejerzo, pierdo los $2. Si ejerzo, aunque sea gano 1, y los 2 que perdí, en neto solo perdí 1. Por eso les digo, como la prima es un costo hundido, no debería ser considerada para la decisión de ejercer o no la opción. Entonces yo en el gráfico prefiero trabajar con este gráfico que no incluye la prima. Pero bueno, pueden encontrar en los textos el otro gráfico donde está desplazada hacia abajo, justamente en el valor de la prima. Entonces, bueno, está claro cuándo conviene ejercer una opción de compra, ¿sí? Si alguien no tiene claro, me avisa. Pero esa sería la decisión. Ahora, si ustedes se dan cuenta, para la contraparte, cuando esta posición larga tiene ganancia, la contraparte tiene pérdida, ¿no? Porque va a perder, si este gana $1, el otro va a perder $1. Si este gana $2, el otro va a perder $2. ¿Ya? Generalmente, como estos mercados son súper líquidos, son mercados mundiales. Si yo deseo participar ahí, yo no es que conozco a la contraparte, no es que, hablo por teléfono con Pepito y vamos a transar la misma opción, ¿no? Yo entro a la bolsa y en la bolsa, asimismo, entra, por otro lado, la contraparte. Tenemos una cuenta dentro de la bolsa de valores de donde se nos debitan los valores y se nos acreditan los valores. Entonces, hay unas que se llaman cuentas de garantía. Entonces, esa ganancia a mí me la van a acreditar en realidad. No es que me van a entregar la acción y yo voy a pagar en la totalidad de K. Me dan la ganancia. ¿Sí? Se liquidan son las ganancias, las diferencias. O sea, así como a mí me van a acreditar las ganancias, al otro le van a debitar sus pérdidas de la cuenta de garantía. ¿Ok? Entonces conviene ejercer cuando S sub T es mayor que K. Y es por eso que recién allí es que empieza a elevarse la línea, ¿no? Y la ganancia es la diferencia. En el caso de una put, que es una opción de venta, ¿cuál sería la lógica? Aquí yo tengo la opción de vender el activo, recibiré K y entregaré, entre comillas, entregaré
un activo que vale S sub T. ¿Cuándo me conviene decir te vendo el activo? ¿Cuándo me conviene ejercer? Cuando ST es menor que K. Cuando K es mayor. Ok, las dos respuestas son correctas, ¿sí? Cuando ST es menor que K, es decir, que K es mayor que ST y por lo tanto la ganancia ahí es al revés, ¿no? Porque K vendría a ser el ingreso que recibe la posición larga y ST es lo que se le deduce, ¿no? Que es lo que vale el activo. Entonces, la ganancia está dada por K menos ST. ¿Ok? Digamos, una diferencia importante aquí es que en el caso de la call, la ganancia no está limitada. Es decir, si el precio del activo sube hartísimo, mis ganancias son hartísimas. ¿Ya? En el caso de la put, mi ganancia sí está limitada. ¿Cuál es el límite de ganancia que puedo tener en la put? ¿Cuál es el límite de la ganancia que puedo tener en la opción de venta? ¿Ah? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el límite de la ganancia en la opción de venta? Ahí está en el gráfico. La ganancia está limitada al valor de K. Es decir, en el extremo, si la acción llega a valer 0 en ese momento, es decir, que llega a quebrar la empresa, la acción vale 0, la máxima ganancia que yo voy a tener en la put, repito, en la put, sería el valor de K. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, por el momento tenemos esos perfiles de pago, ¿no? De pago de las opciones. Repito, son las posiciones largas, es decir, las posiciones cortas son las contrapartes que tendrían, como que yo le doy la vuelta al gráfico. ¿Sí? Cuando la posición larga gana, la posición corta pierde plata. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que estos instrumentos en realidad, como les decía yo, fueron creados para cobertura, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo necesito, ¿sí? Adquirir un insumo en una fecha determinada, mi preocupación, como tengo que adquirir el insumo, mi preocupación es que el insumo suba mucho de precio. Entonces, una opción de compra lo que me hace es asegurarme un precio K, ¿sí? De manera que si el insumo sube por arriba de K, bueno, yo sé que solo pago K, ¿ok? Entonces es una forma de cobertura. Si el precio del insumo llega a estar por debajo de K, simplemente no ejerzo la opción y compro el insumo en el mercado spot. ¿Sí? Este se le llama el mercado spot, es decir, el mercado de contado, ¿ya? Este se le llama el mercado de derivado, y el otro mercado en donde se comercia el activo subyacente se le llama el mercado spot, ¿sí? SPOT, ¿ok? Entonces de esa manera funciona la cobertura. Entonces la opción de compra me sirve para cubrirme ante incrementos de precio del bien que yo quiero adquirir. La opción de venta, en cambio, puede verse como un seguro que me sirve para proteger el valor de algún activo que tengo, ¿sí? Ante caídas de precio. Entonces, por ejemplo, la opción de venta, la put, se utiliza para cubrir portafolios de inversión. Yo tengo un activo, ¿ya? Y a mí la preocupación al tener un activo es que baje de precio, porque significa que cae mi riqueza. Entonces, una opción de venta lo que me dice es, ok, si tu activo cae de precio por debajo de K, tú ejecutas la opción y recibes K. ¿Ok? Entonces, la put se parece más a un seguro que ustedes tengan, ¿no? Si mi carro tiene algún siniestro y su valor cae por debajo del monto asegurado, bueno, la aseguradora me da K, ¿ok? Me paga K, ¿sí? Y yo, digamos, recupero mi riqueza.
¿ya? Si no pasa nada, simplemente no se ejerce el seguro, no se ejecuta el seguro. Entonces, la put se parece a un seguro, ¿ok? En el sentido en que lo solemos utilizar. Y entonces, ¿por qué me interesa hacer esta analogía con el seguro? Porque así se comprende mejor cuando yo les hable de que la prima depende de la volatilidad, la prima depende del valor, del precio de ejercicio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, una vez que está entendido esto, vamos a la siguiente lámina, que es el modelo de valoración de Black-Scholes. ¿Ok? Este modelo fue derivado inclusive con una ley física, que es el lema de Ito, y tiene una derivación de, no sé, pues, en un libro, supongamos que tiene tamaño carta, ¿sí? Puede ser unas 2 hojas de libro, la derivación del modelo de Black-Scholes. ¿Ok? Entonces, un supuesto es que el precio de la acción o del activo subyacente que sea se distribuye el log normal, es decir, que el logaritmo del precio sigue una distribución normal. ¿Okay? Con media mu y desviación estándar sigma. ¿De acuerdo? Esta fórmula que vamos a ver primero es para opciones europeas y asumiendo que el activo subyacente no paga dividendos. ¿Okay? Repito, la fórmula que les voy a mostrar es para opciones europeas y bajo el supuesto de que el activo no paga dividendos, de que la acción no paga dividendos. Que la varianza de los retornos y la tasa libre de riesgo son constantes o varían muy poco durante la vigencia de la opción. ¿Ok? Bueno, hay un modelo, digamos, modificado, relajando este supuesto, pero son fórmulas mucho más complejas, ¿sí? Que en realidad cuando la tasa libre de riesgo cambia poco y la varianza cambia poco en el tiempo, no tiene sentido meterse y complicarse con el modelo más detallado, ¿no? ¿Okay? Es decir, en otras palabras le dice homocedasticidad de los retornos. La homocedasticidad es que la varianza es más o menos constante en el tiempo. Ahora, ¿por qué es importante hacer supuestos sobre el movimiento del precio del activo subyacente? Porque justamente de lo que hemos discutido, el ejercicio de la opción va a depender de a dónde llegue el activo subyacente en el futuro, el precio del activo subyacente en el futuro, ¿no? Es decir, yo tengo el valor de K que ya está dado, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de la call, si el valor del activo llega a estar por arriba de K, la ejerzo. Si llega a estar por debajo de K, no la ejerzo. Entonces, es importante suponer algo sobre la trayectoria de ese precio en el futuro, porque de eso va a depender el ejercicio de la opción. Entonces, ahí es que entran estos supuestos, ¿ya? Asumiendo que en la práctica los precios se mueven en fracciones de tiempo, pueden tener muchos movimientos en fracciones de tiempo y finalmente su trayectoria puede ir para arriba o para abajo, es que se plantean estos supuestos, ¿no? Y ojo que vayan pensando que la volatilidad termina siendo un elemento súper importante aquí, porque si es un activo cuya volatilidad es mínima, es decir, que su precio es bastante estable, yo puedo predecir con más certeza dónde va a terminar de aquí a 6 meses, ¿se dan cuenta? Pero en cambio, si la volatilidad es alta, es más complicado para mí predecir dónde va a terminar ese precio de aquí a 3 o 6 meses, dependiendo de la vigencia de la opción, ¿no? ¿Sí? Porque como es muy volátil, entonces puede terminar por allá arriba o por allá abajo, ¿no? Entonces, esa volatilidad es un factor súper importante en este modelo. Bueno, aquí está el famoso modelo. Es, digamos, una unión de 3 fórmulas. ¿Okay? Como les decía, supuesto previo que ya habíamos mencionado, el activo subyacente no paga dividendos y la opción es una opción europea, es decir, que solo se puede ejercer al vencimiento. De hecho, me parece que yo solo voy a revisar el modelo de la call, porque es el que nos va a servir para estas aplicaciones en valoración de empresas. Pero, como les decía, esto puede tener otras aplicaciones y hay fórmula para la put también. ¿Okay? Y hay fórmulas con ciertas
variantes dependiendo de los supuestos que se hagan sobre el activo subyacente. Yo aquí voy a ver dos fórmulas, o sea, dos modelos. Este de aquí y después en otra lámina otro, cuando la acción sí paga dividendos. Vamos a ir con tiempo. Okay. Entonces, los elementos de este modelo dice, esta C minúscula vendría a ser la prima de la opción. ¿Cómo calculo la prima, digamos, justa, ¿sí?, de una opción con ciertas características? Con esta fórmula. Esta fórmula depende de S, que es el precio spot de la acción, pero no el que espero que tenga al vencimiento, no. Es el precio actual del activo subyacente, que sería, por ejemplo, la acción. ¿Okay? Entonces, esa S, repito, la S que está allí, sería el precio del activo subyacente, que puede ser una acción, pero hoy, es decir, en el momento en que se está valorando la opción de compra. K es el precio de ejercicio, ya lo hemos mencionado. Sigma es la desviación estándar de los retornos de la acción, expresada en términos anuales, es decir, la volatilidad. O sea, ahí está metida la volatilidad. Luego tengo la tasa de interés libre de riesgo y tengo el periodo de vencimiento o maduración de la opción expresado en años. Luego, en función de estos elementos, bueno, ahí viene un cálculo de 1, el cálculo de D2, y acá arriba tengo N de D1 y N de D2. ¿Sí? Pero digamos los determinantes del precio de la opción son los que están aquí en esta lista, ¿no? El precio actual del activo subyacente, el precio de ejercicio de la opción, la volatilidad del activo subyacente, la tasa de interés y el vencimiento de la opción. Luego, con eso se hacen cálculos intermedios hasta llegar al valor final de la opción. Entonces vamos a ir viendo cómo hacemos todos esos cálculos. Y sobre todo aquí lo que todavía no he definido es qué es esta famosa cuestión que dice N de D1 y N de D2. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso entonces? Veamos. N de D2 se interpreta como la probabilidad de que S sea mayor que K en el vencimiento de la opción. ¿Cómo se calcula? Bueno, esto es importantísimo. Esta interpretación es importantísima. Es decir, la probabilidad de ejercer la call. Claro, porque si N de 2 es la probabilidad de que S termine siendo, después de su trayectoria, termine siendo mayor que K, ustedes saben que cuando S es mayor que K, yo debería ejercer la opción de compra. Por lo tanto, N de D2 se interpreta como la probabilidad de ejercer la opción de compra. ¿Sí? Ahí está expresado de manera matemática. N de 2 es la probabilidad de que ST sea mayor que K. Y nunca puse que era en... aquí está. Acá, esto es lo que había olvidado. Y decía, ¿dónde está esto ya? N de D, en general, N de cualquier cosa, N de D1 o de D2, es el valor de la distribución normal estándar acumulada hasta el valor de D. ¿A qué me refiero? Voy a hacer un dibujito. Vamos a hacer un dibujo aquí. Ustedes tienen perdón, vamos a ver si sale más recta. Ahí sale mejorcito. Esta es la normal estándar, ¿no? ¿Ok? D, ¿sí? D puede ser cualquier valor en el eje X, ¿no? Pues, supongamos que aquí está D, ¿ya? ¿Ok? Y N de D vendría a ser toda esta área, ¿ok? Toda esta área, hasta el valor de D. Entonces, toda esta área de aquí, esto es N de D, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que esta es una distribución normal estándar, que es decir, normal con media 0 y desviación igual a 1. ¿Ya? Entonces, ese es, digamos, en términos gráficos, estadísticos, lo que significa N de D, es la distribución normal estándar acumulada hasta el punto D. ¿Ya? Entonces, hay que calcular D, ya sea D1 o D2, hay que calcular D1 y D2, y luego uno va a la distribución y dice, ok, ¿cuál es el área de la distribución hasta ese valor de 1 o de 2? ¿Ya? Aquí ya nos metimos un poquito a refrescar estadística, ¿no? Vamos a cerrar esta cuestión.
Vamos. ¿Una duda hasta el momento? Vamos a hacer ya un ejercicio en este rato, ¿sí? Pero igual quería saber si... O sea, me parece que es importante hacer esta explicación antes. Bueno, entonces, vamos a aplicar el modelo de Black and Scholes con estos datos, ¿no? Tenemos un activo que hoy, por eso ese sub cero, es decir, el precio del activo subyacente, hoy es de $47, supongamos que sea una acción, ¿sí? El precio de ejercicio de una opción cualquiera que estoy analizando, el precio de ejercicio es 50. Lo que le decía, me parece, no me acuerdo quién me preguntaba, si era Valeria. Bueno, K, ¿cómo se determina? Bueno, K es como un menú, ¿ya? Tienes opciones con 50, con precio de ejercicio de 50, con precio de ejercicio de 48, con precio de ejercicio de 51. Ahí el mercado te da alternativas y uno dice, bueno, quiero comprar esta, bueno, esta con este precio vale tanto, con este otro precio vale tanto. Y por ejemplo, les pregunto, ¿no? Fíjense, es una opción de compra, ¿ya? Esta tiene precio de ejercicio 50. Digamos que encuentran otra opción que tiene precio de ejercicio 48 y el resto es igual, ¿sí? Sobre el mismo activo, ¿sí? Pero esta tiene precio de ejercicio 50. Supongamos que hay otra que tiene precio de ejercicio 48. ¿Cuál opción creen que va a ser más cara? ¿Cuál opción creen que sería más cara? Por un punto extra al promedio, vamos. Me justifica la respuesta, por favor. ¿Cuál opción creen que sería más cara? ¿La que tiene precio de ejercicio de 50 u otra que tiene precio de ejercicio, por ejemplo, de 48? ¿Cuál creen que sería más cara y por qué? Se me refiero a la prima, ¿no? ¿Por cuál tendría que pagar una mayor prima si la quisiera adquirir? 5 segundos, a ver si sale alguien. Se quiere llegar a un punto. Depende de las probabilidades. La respuesta dice depende. De las probabilidades. No, esa no es la respuesta. Ay. Se Es puede, cuando se yo puede. tengo una posición larga, ingeniero. Sí, posición larga, ajá. Entonces, ahí es Es cuando que en realidad, independientemente de la posición, lo que hace luego la bolsa es, al valor de C ahí, como que a posición larga le cobra un poquito más, posición corta le paga un poquito menos. Pero así la es. relación que te digo se cumple para cualquiera de las dos posiciones. Pero analízalo si quieres como posición larga, que creo que es más fácil analizarlo. ¿Cuál sería más cara para que tú, cuál opción crees que sería más cara? ¿La del precio de ejercicio de 50 o la del precio de ejercicio de 48? La que tiene precio de ejercicio 50. 50, ¿por qué? Porque yo tendría una mayor expectativa respecto a esa acción que estaría comprando. ¿Expectativas sobre qué cosa? ¿Sobre qué variable puntualmente? La acción tiene características. O sea, la acción tiene un precio, tiene una volatilidad, un retorno. Cuando me habla de la expectativa sobre la acción, ¿sobre qué cosa de la acción? Sobre el rendimiento. Sobre el rendimiento. Bueno, Al tener un valor mayor se espera un rendimiento mayor. bueno, hasta aquí ya las respuestas, porque si ya les digo la retroalimentación, el siguiente que venga ya va a saber la respuesta, ¿no? Me decía Valeria que la que tiene mayor precio de ejercicio debería ser más cara. Es al revés. La de menor precio de ejercicio debería ser más cara. Porque el precio de ejercicio es lo que yo voy a pagar. Entonces, aquella opción, ambas opciones son sobre la misma acción, ¿ya? Entonces, aquella opción en la que me toque pagar menos,
esa opción debe ser más cara, porque es la que me generaría mayores ganancias en el futuro. Entonces, y aquí volvemos al principio fundamental de valoración. El precio de un activo debería ser el valor presente del flujo futuro. Mientras menor es el precio de ejercicio, mayor va a ser el eventual flujo futuro. ¿Sí? Mayor va a ser el eventual flujo futuro. Entonces, más debería valer esa opción hoy. Debería ser más cara. ¿Ok? Si lo veo, por ejemplo, en una put, ¿ya? En la put es al revés. Porque en la put el precio de ejercicio es lo que yo voy a recibir. ¿Ok? Por lo tanto, mientras más alto el precio de ejercicio en una put, más cara es esa put, más cara es esa opción. ¿Ya? Porque implica que yo recibiría más. Y como les decía, la put puede verse como un seguro. Ustedes cuando van a asegurar su carro, si deciden que el monto que el monto asegurado sea más alto, la prima que van a tener que pagar es más alta o más baja. Y le dicen, ok, a ver, ¿por cuánto quieres que te asegure el carro? ¿Por 18.000 o por 22.000? Y ustedes dicen, asegúramelo por 22.000. Bueno, ¿esa prima va a ser más alta o más baja que si lo aseguran por 18.000? Estamos hablando del mismo carro. Más alta. Más alta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les digo. En la put, mientras mayor es el precio de ejercicio, más alta, más cara es la put. Mayor es la prima que tienen que pagar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese precio de ejercicio es lo que ustedes recibirían en el escenario hipotético en que haya que ejecutar, en que haya que ejercer la opción, y viéndolo en el lado del seguro, en el escenario hipotético en que haya que ejecutar el seguro. ¿Sí? Recibirían más plata. Entonces, por eso, mientras mayor es el precio de ejercicio, más cara es la prima de una put. Pero, volviendo a este ejemplo, en el caso de una call, el precio de ejercicio es lo que yo voy a pagar, ahí es al revés. Mientras más alto es el precio de ejercicio, bueno, es más barata, porque significa que voy a tener que pagar más. O al revés, mientras más bajo es el precio de ejercicio, es más cara porque mi eventual egreso va a ser más chico y obviamente la ganancia va a ser más grande. Entonces, para que entiendan ahí la relación, me parece que el tema de meter el seguro ahí lo deja clarito. Y cómo el precio de ejercicio influye en el valor de la prima. ¿Ya? Entonces, nadie se ganó el punto. ¿Qué le podemos hacer? Pero se aprendió, eso es lo importante, ¿sí o no? ¿Ah? Se entendió, eso es lo más importante. Seguro que sí. El consuelo. Así es. Ok. Entonces, siguiendo con el ejercicio, dice, el precio actual del activo es $47, el precio de ejercicio es de 50, ¿ya? El plazo de la opción es 6 meses, 0.5 años, la tasa libre de riesgo actualmente es 4% y la volatilidad de esa acción es del 40% anual. ¿Okay? Volatilidad del 40% anual. Ustedes ya han visto inversiones, ya saben de qué les estoy hablando. La volatilidad es la desviación estándar del retorno. ¿Ya? Entonces, con estos datos hay que calcular en ese orden, ¿no? Por eso les he puesto ahí como un orden. Primero calculamos D1 y D2. Luego sacamos N de D1 y N de D2. Y ya finalmente con esos valores ya podemos calcular el valor de la prima. ¿Okay? Entonces vamos... Ya, me salí. Abramos un archivo Excel donde podemos ir calculando esta cuestión, ¿no? Voy a pegar los datos y voy a pegar las fórmulas en un Excel para poder calcularlo poco a poco. Y lo vamos guardando para luego pasárselo de todas maneras, ¿no? Vayan copiando los datos por un Excel para que puedan ir haciendo los cálculos. Voy pegando las fórmulas también para tenerlas. Fórmulas de D1, D2, y la fórmula de la col, de la prima.
Imagen. Ahorita ya voy a compartir, ya tengo pegados los datos, vamos a compartir. Excel, entonces esto es valoración de call europea, valoración que no paga dividendos. ¿Okay? Entonces, este primer paso, bueno, aquí voy a poner los datos, tengo S sub 0, que es 47, precio de ejercicio, que es 50, y plazo en años 0.5, la tasa libre de riesgo del 4% anual, eso tiene que ser consistente también, ¿no? Si el periodo está en años, la tasa debe ser anual, y la volatilidad también debe ponerse anual. Todos mis datos. Voy a ver un poco la vista aquí. Entonces, ahora me toca calcular D1 y por acá vamos a calcular D2. Entonces ya, pues aquí hay que reemplazar la fórmula, pero hay que tener cuidado porque tiene bastantes paréntesis, entonces cuidado, se les va a escapar por ahí un paréntesis y va a salir otra cosa, ¿no? Vamos a hacer una cosa, voy a poner esto más acá, voy a hacer por separado el numerador y el denominador. Entonces vamos, en el numerador tenemos logaritmo natural del ratio del precio actual sobre el precio de ejercicio, ¿sí? Más este factor que tiene la tasa libre de riesgo. O sea, fíjense que esta partecita de aquí, que voy a escribir en este momento, o sea, a los que les gusta analizar un poquito las fórmulas, ¿no? Esta partecita de aquí, de alguna manera, trata de dar cuenta de, o de reflejar la trayectoria, ¿sí?, del activo. Se dicen, ok, el activo debería moverse por lo menos la tasa libre de riesgo, o debería generar en el tiempo por lo menos la tasa libre de riesgo, más una prima en función de su riesgo, que es la volatilidad. Entonces, de alguna manera asume que su movimiento va a estar dado por la tasa libre de riesgo más lo que la volatilidad haga que se mueva. Ahora, esa volatilidad en la práctica puede irte para arriba o para abajo, ¿no? Pero en todo caso, va a influir en tu trayectoria futura. Eso es más o menos lo que está en ese componente, ¿sí?, en ese término de la forma. Entonces, tenemos RF, tasa libre de riesgo más la varianza, que sería esto elevado al cuadrado, ¿sí?, sobre 2, cierre paréntesis, multiplicado por el periodo. Ese es el numerador, lo hice por separado el numerador, ¿no? Entonces, ahí les dejo unos segundos para que revisen la fórmula, ¿no?
¿estamos bien ahí? ¿Calcularon? Ese es el numerador, todavía no es de 1. Voy a ponerle aquí una línea para que estoy dividiendo. Y abajo tengo entonces sigma por raíz de t. ¿Ok? Y esto sería igual, entonces ahora si divido, me dice D1 es 0, menos 0.0066. Puede salir negativo, ¿ok? Puede salir negativo. Me avisa si están por ahí, por favor, o si quiere alguien que ponga alguna de las fórmulas, me avisa antes de seguir al cálculo de D2. ¿Sigo nomás? Avisa. Sí. Ya, D2 sería igual a D1 menos... Sí, disculpe, el 0.28, ¿cómo sacó la fórmula? Es el denominador de sigma por raíz de t. O sea, es el denominador en D1, ¿no? Sino que lo hice arriba el numerador y en la celda de abajo el denominador. Le puse una rayita ahí que creo que casi no se ve antes de sacar el valor final, ¿no? Para no tener todo en la misma celda, nada más. Para no abrumarla en una misma fórmula todo. Ya, listo, ahorita me salió 0.28. Gracias. De nada. Ahí está, borde más grueso. Ya. Y entonces D2 sería D1 menos sigma por raíz de t. Ahí está el valor de 2. O sea, están los dos valores que necesito. ¿Sí? ¿Qué tengo acá? Es decir, ahora ya tengo D1 y D2. Y ahora necesito, para poder calcular esta col, la primera col, necesito n de D1 y n de D2. Voy a poner acá al lado. N de D1 y N de D2. Entonces, ¿qué les había dicho yo que eran N de D1 y N de D2? La probabilidad hasta cada D. La probabilidad hasta cada uno de esos D. Correcto. Pero la probabilidad en qué distribución? Una normal estándar, ¿no? Y la probabilidad acumulada. Entonces, ya les digo cuál es la función. Mirar acá. La función es distribución normal estándar n. Distribución normal estándar stand.n. Ya la voy a poner porque hay que ver si en su computador está igual, pues no. Distribución normal estándar, miren, esta es la que yo tengo. Esa de allí, no sé si lo alcanzan a ver. Distribución normal estándar.n. Hacemos doble clic. Me pide el z, que en este caso es el valor d. Y luego, entonces tengo d que está aquí al lado. Ese vendría a ser z. Y luego dice si quiero el acumulado o quiero el valor de la función. ¿Ya? Entonces tengo que ponerle verdadero porque yo quiero el acumulado. Función de distribución acumulativa, así que ponemos verdadero. Doble clic allí y ponemos verdadero. Pero cierro. Y eso es todo, ¿no? Simplemente elegir el valor de D1 y ponerle verdadero. Obviamente seleccionando la función correcta, ¿no? Verdadero. Ahí está, ¿no? Es de esperarse, ¿sí? Que recuerden cuál es la media de una normal estándar. ¿Cuál es la media? ¿Cuál es la media de una normal estándar? 0.
Cero. 0, ¿no? Entonces, aquí como el valor de D era negativo, entonces yo sé que está a la izquierda de la media. Sé que está a la izquierda de la media, por lo tanto el área hasta cualquier valor a la izquierda de la media debe ser menor a 0.5. Esto me sale menor a 0.5, como era de esperarse. Este también me va a salir menor a 0.5, pero incluso mucho menor, porque estoy todavía más alejado de la media, ¿no? Hacia la izquierda, más alejado de la media. Entonces, bueno, aquí podemos pegar nomás, porque está... Ah, no, perdón. Ya. 0.497 y 0.386. Vamos bien hasta ahí, vamos bien. Todavía no sabemos cuánto es esa dichosa prima de esta opción con estas características. Entonces, ahora sí vamos a calcular el valor de la call, ¿sí? El valor de la call, que sería igual a S por N de D1, ¿ya? Menos K, que es lo que me tocaría pagar, por E elevado a un poco de cuestiones. ¿Cómo pongo el término E elevado a la algo? Utilizo la función XP. ¿Sí? XP es E elevado a lo que está en el paréntesis. Entonces lo que está en el paréntesis debería ser menos R. En el fondo eso de allí es un valor presente, asumiendo capitalización continua. Porque este modelo asume movimientos infinitesimales en el tiempo. Es decir, el tiempo está dividido en fracciones chiquititas, ¿ya? Y siendo consistente con eso, la capitalización se asume continua. La capitalización continua es que el tiempo está dividido de manera infinita. ¿Okay? Entonces, por eso se toma, estoy sacando como un valor presente de K, pero con capitalización continua. Entonces, E elevado a la menos es traer a valor presente. E elevado a un número positivo, ¿sí? Cuando la tasa de interés está positiva arriba, estoy llevando a valor futuro con capitalización continua. Entonces, ¿sí? Es matemática financiera. Hay algunas de las clases de matemáticas financieras que se ve capitalización continua, se explica eso, ¿no? Entonces, bueno, E elevado a la R es anual por el número de años, que es 0.5 años. ¿Okay? Y esto por N de D2. Ok, estoy completo, ¿no? Me parece que ya no me falta nada. S por N de D1 menos K, que es de 2 así, por E a la menos RT y por N de D2. Ahí está. Entonces, esta opción debería valer $4.45. ¿Sí? Entonces, es una opción que me da el derecho de aquí a 6 meses comprar la acción pagando $50. ¿Sí? Ya está, eso es. Esa es la interpretación. Yo hoy día pago 4.45 y adquiero el derecho. Adquiero una opción que me permite de aquí a 6 meses, si es que me da la gana en 6 meses hacerlo, me permite en 6 meses comprar una acción de esta empresa pagando $50. ¿Ok? Pagando $50. En ese momento, ¿no? Entonces, yo de aquí a 6 meses veré si ejerzo o no. ¿De qué va a depender? De que esa acción suba por arriba de $50. Ahora está en 47, hoy está en 47. Pero si de aquí a 6 meses llega a estar por arriba de 50, entonces yo voy a ejercer la opción. Voy a pagar 50 y voy a recibir una acción que se transa a más de 50, porque si no, no me conviene. Entonces, para tener ese derecho, hoy debo pagar 4.45. ¿De acuerdo? Esa es la prima. Esa es la prima, exactamente. Esta es la prima. Recuerdo que una vez estábamos, ¿se acuerdan? A ver, una vez estábamos haciendo una tesis con un alumno para calcular cuál debería ser la prima que deberían pagar los bancos por el seguro de depósito. Entonces íbamos a aplicar teoría de opciones. Bueno,
tesista, no era de aquí, de la maestría en finanzas, era de otra facultad, maestría de riesgos de la Facultad de Matemáticas. Pero bueno, finalmente nunca tuvo tiempo, se demoró, no sé, algunos años graduarse y finalmente quedó botada esa tesis allí, pero era interesante porque uno podía ver en función del valor de la cartera, ¿ya? En función del riesgo y la volatilidad de esa cartera, del plazo, etcétera, etcétera, y las tasas de interés uno podría ver, bueno, esta debería ser la prima que debería pagar esta institución por tener ese seguro de depósito, ¿sí? Que no necesariamente es la forma en que se lo calcula, ¿no? Entonces, bueno, este modelo tiene algunas aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, como bien decía Boris, me parece que era, ya la voz ya la tengo asociada, ya la tengo ahí grabada. Esta es la prima que debería pagarse por tener esa opción. Muy bien. Ahora podemos, por ejemplo, jugar, ¿no? Lo que yo les decía. ¿Qué pasa si el precio de ejercicio es más bajo? 48, por ejemplo. Miren, si ven, subió la prima, ¿no? Subió la prima. Claro, porque es una opción que me generaría, o sea, donde habría mayor probabilidad de ganancia. De hecho, fíjense, miren esto aquí. Habíamos dicho en las láminas, había explicado qué era N de D1, cómo se interpretaba N de D1. N de D1 se interpreta como la probabilidad de qué cosa. ¿Se acuerdan? N de D1 se interpreta como la probabilidad de... Ya se olvidaron. La probabilidad de ejercer. Sí, miren. Que ese sea mayor que K. Así es. Así es. Perdón, N de D2. N de 2, estoy mal. N de N de 2. 1 es negativo, N de 2 positivo. Las N siempre son positivas porque son No, probabilidades. no, me refiero a que D1 es de no comprar y D2 de sí comprar. De sí Ya, ejercer. entonces estoy en N2 es la que voy a marcar. N de 2. Voy a marcar la de acá. No. Okay. Veamos, si yo, por ejemplo, lo que le decía, ¿no? Si yo le bajo el precio de ejercicio, ¿sí? Se hace más cara la prima, claro, porque ahora la ganancia potencial es más grande. Por un lado, la ganancia es más grande, porque pago menos. Y por otro lado, la probabilidad sube también, pues, ¿no? La probabilidad de ejercer sube. Digamos, por dos lados, la ganancia esperada se hace más grande, porque la ganancia es más grande al pagar menos y porque la probabilidad de que ocurra es mayor. Entonces, en términos esperados, hoy eso debería tener, o sea, yo debería pagar más por tener esa mayor ganancia esperada. Entonces, era como para ilustrarles cómo el precio de ejercicio está asociado con el valor de la prima, ¿no? Y podremos poner también de la volatilidad. Si la acción es menos volátil, ¿qué pasa? Cae el valor de la prima. Es decir, mientras, si regreso, si lo subo de nuevo, mientras más riesgoso es un activo, el derivado se hace más caro, ¿no? Todo lo puedes ver en el tema de los seguros, ¿sí? Mientras más riesgoso es el cliente, ¿sí? Que a veces lo asocian por el tipo de cliente, por la edad, por el modelo de carro que se está comprando, asocian que, este carro le va a pisar duro el acelerador y va a correr, etc. Entonces, si hay más riesgo, sube la prima. En este caso, el riesgo en las acciones está representado con la volatilidad. ¿Ok? Bueno, entonces ahí aprovechaba para poner... Profe, discúlpeme, sí. aterrizando un poquito el concepto de volatilidad, porque como diccionario yo entiendo que se puede disparar para arriba o para abajo. O sea, ¿cuál sería la correcta interpretación? Ok, la volatilidad es en términos estadísticos, es la desviación estándar de los retornos. ¿Ya? Los retornos es la variación porcentual del precio del activo, ¿no? Entonces, claro, mayor volatilidad, efectivamente, como tú dices, es que las variaciones en el tiempo pueden ser mayores, pero tanto para arriba como para abajo. ¿Sí? Ahora, en este caso, cuando tú tienes una opción, a ti no te afecta la parte negativa de la volatilidad. ¿Ok?
Porque alguien puede decir, profesor, pero hay más volatilidad. Sí, pero eso puede afectar a que suba el precio como para que baje. O sea que en términos netos, no debería importar la volatilidad. Hay alguien que pudiera pensar así. Pero Ajá. aquí en este mundo de las opciones, lo curioso es que a ti no te afecta la parte negativa de la volatilidad. ¿Sí? Si volvemos al gráfico, ya, déjame poner la lámina, ¿no? La lámina donde está el perfil de pago. Este es un tema interesante también, en teoría de opciones. O sea, en principio, creo que te explicaba lo que era la volatilidad, ¿no? Es la amplitud que pueden tener los retornos, ¿sí? Y un retorno es una variación porcentual de precio, por lo tanto, esa mayor volatilidad quiere decir que el precio puede subir más o que puede bajar más, ¿ya? Y lo que te decía es que ese comentario, sí, por ejemplo aquí, ¿no? A ti la volatilidad se ve como, yo creo que lo voy a dibujar, porque aquí no puedo dibujar encima de déjame ver si puedo dibujar encima de la diapositiva. La voy a poner en modo presentación y ahí dibujo, ¿ya? Supongamos que actualmente el precio del activo está, digamos, aquí cerca de K, ¿sí? Por aquí está. Ya. Supongamos que K en este ejercicio era 50, el precio está por ahí, 49, 51, 50 mismo, entonces está por ahí. La volatilidad implica que en el futuro puede tomar valores, mientras más volátil, ¿no? Valores o muy altos o muy bajos, porque la volatilidad de la expresión estándar mide variación para arriba y para abajo. Entonces, esto lo voy a ilustrar así la volatilidad, ¿no? Es decir, que puede ir para acá o puede ir para acá. ¿Ok? Mientras más amplios son los movimientos, es mayor volatilidad, ¿no? Pero claro, lo curioso es que a ti no te afecta esta parte de la volatilidad, porque tú no vas a ejercer allí la opción. Entonces, pero en cambio sí te beneficia la parte positiva de la volatilidad, porque tú sabes que mientras más acá se mueve el precio, ¿sí? Más ganancia puedes tener. Así que eso hace que la volatilidad, a mayor volatilidad, esa opción sea más cara. Porque puedes Todo tener, afecta de uno. claro, exacto, afecta la probabilidad de ejercer, ¿sí? Y también afecta al hecho de que puedes tener ganancias más grandes. Si baja, igual no ejerce. O sea, a ti te da lo mismo estar en este punto que estar acá o que estar acá. Porque en cualquiera de esos escenarios, a la izquierda de acá, tú no ejerces. Entonces, por eso te digo, la parte negativa de la volatilidad no te afecta, solo la parte positiva. Por lo tanto, Correcto. a mayor volatilidad, esta opción se hace más cara, porque se hace más probable ejercer y porque la ganancia potencial es más grande. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. Bueno, me salgo aquí esta cuestión. Ok, ahora, no, debería seguir con la lámina, ¿no? Estamos con tiempo. Estamos bien, todavía tenemos para un par de ejercicios más, seguramente. Entonces, perdón. Ya regreso a la lámina. Ya dejé de dañar la lámina, creo que ya la dejé con sus garabatos. Recuérdame no guardarla. Estamos en este ejercicio. ¿Ya? Y ahora voy a pasar a otro, bueno, aquí está el resultado, ¿sí? 4,45 es lo que nos debió haber salido a todos. Y ahora, ¿qué pasa si la acción paga dividendos? ¿Ok? Porque aquí solo estábamos pensando en una acción, o estaba construido ese modelo para una acción que no paga dividendos, ¿ok? Y que su ganancia estaba dada solamente por la variación de precios. ¿Ok? Ahora, el pago de dividendos, esto es importante
tenerlo claro. Cuando una empresa paga un dividendo, ¿sí? A ver, primero, ¿qué es el precio? Primero, ¿qué es el precio, no? ¿Qué se supone que debería ser el precio? Déjenme ver si antes de eso dibujo. Estoy muy dibujante hoy día, ¿no? Sí, el precio, ustedes saben, de una acción debería ser el valor presente de los dividendos futuros. ¿De acuerdo? Entonces, va pasando el tiempo. Si ustedes más se acercan a un pago, en cualquier activo, en cualquier proyecto, en lo que sea, ustedes más se van acercando a un pago, el valor presente se hace más grande. Pero el momento que ya se realiza el pago, y ese pago ya forma parte del pasado, ¿sí? El precio cae aproximadamente en el valor del pago, ¿sí? Porque ya ese flujo ya no es parte del precio. En el momento que se ejecuta el pago, o que digamos, sí, en términos sencillos, en el momento que se ejecute el pago, y ese pago ya es parte del pasado, entonces el precio ya no debería contener ese pago, sino lo siguiente. Por lo tanto, el precio cae en el valor del dividendo, ¿ya? Y eso es lo que se observa en los mercados. En el momento de pago de dividendos, el precio tiene una caída leve, porque el dividendo no es que es inmenso tampoco, ¿no? Pero tiene una caída más o menos, y les digo más o menos, en el valor del dividendo, porque el precio fluctúa por muchas otras cosas, por cambios de expectativas de manera general, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa si supongamos que la trayectoria esperada del precio era esta, ¿no? ¿Ya? En el tiempo. Y resulta que empieza a pagar dividendos, entonces va a pasar esto. Voy a exagerar un poquito con las variaciones, pero es para ilustrar. Entonces empieza a pagar dividendos, entonces pasa esto. Baja por el pago de dividendos. Y sigue subiendo y vuelve a bajar. Entonces, nunca lo dejo llegar, ¿sí?, a este nivel de acá arriba, o se hace menos probable que llegue a ese nivel de allá arriba, porque fue pagando dividendos. En el momento que pagaba dividendos, iba cayendo el precio en esas magnitudes. Repito, estoy exagerando un poquito con el dibujo para poderlo ver, porque si no, no lo veo, ¿ya? Entonces, eso debe tener un efecto, porque claro, ustedes saben que mientras más arriba vaya el precio, más probable es que se ejerza la opción. Pero ¿qué pasa si yo lo voy frenando en el camino? ¿Tá? Lo voy frenando. Entonces, no lo dejo llegar tan arriba y reduzco las probabilidades de ejercicio de la opción. Entonces, por eso es que el pago de dividendos debe ser reflejado de alguna manera, ¿sí?, en el modelo, porque cambia las probabilidades de ocurrencia y cambia la ganancia final que se puede generar. Que la ganancia está dada por el precio al que llega el activo menos el precio de ejercicio. Si ese precio va cayendo en pedacitos, en pedacitos, en pedacitos a lo largo del tiempo, entonces no va a ser tan alto que si no fuera pagando dividendos, en comparación al caso en que no fuera pagando dividendos. Entonces, no sé si se comprende por qué es importante reflejar en el modelo el hecho de que la acción vaya pagando dividendos en el tiempo, ¿sí? ¿Okay? Porque va generando esas caídas que a la larga implican, en comparación con una acción que no paga dividendos, supongamos que es la misma acción, todo igual, excepto que una paga y la otra no paga. Entonces, claro, ceteris paribus, ¿no? Entonces, claro, la que va pagando es menos probable que se ejerza en comparación con la que no va pagando, ¿ya? Y asimismo, la ganancia de la que va pagando es más chica, porque se va frenando su subida, en comparación con la ganancia que podría generar la que no va pagando dividendos y cuya trayectoria puede llegar más arriba, ¿ya? Entonces, por esos dos motivos, es importante reflejar ese pago de dividendos en el modelo. Entonces, para emitir un futuro, la empresa ya tendría que haberse comprometido a un pago de dividendos, porque si no pudiera manejar el precio final. Claro, es decir, hay expectativas de el pago de dividendos, ¿no? Pero no es que se compromete necesariamente. No es que se compromete a decir, yo no voy a pagar. O sea, hay expectativas en función de cuál ha sido la típica política, ¿no? Y eventualmente sí pudiera decir, yo estimo pagar, por ejemplo, tanto por ciento de las utilidades, pero que lo que ocurre con las acciones es que el flujo de caja es incierto, por lo tanto no se asegura un dividendo, ¿okay?
pero Pero podría... más aún cuando la empresa puede decidir luego, no, no pagamos dividendo, aunque haya habido muchas utilidades. No sería una manera de manipular el ST. Sí se puede, o sea, de hecho, claro, o sea, el pago de dividendos es una forma de entregar información al mercado. No te digo que no, estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Ahora, aquí yo he hecho los movimientos como que un poquito exagerados, ¿no? Para ilustrar la cuestión, pero tampoco es que los movimientos en la práctica son tan grandes como los hice allí, de manera que el efecto no es tan grande como pudiera uno en principio pensar, ¿no? Pero luego hay que ver, bueno, ¿me conviene entonces que no me ejerzan o que sí me ejerzan? Además que, ojo que las opciones, ¿sí? No necesariamente es que no es que las emite la empresa, ¿ok? Las opciones son derivados emitidos por, digamos, en el mercado, ¿sí? Construidos a partir de un activo subyacente. Entonces, la contraparte no es la empresa necesariamente, ¿ok? Supongamos en el precio sí de un bono convertible en acciones, ¿ya? Que lo emite una empresa. Allí sí, si tú ejerces, entonces la empresa te va a tener que dar acciones. Ahí sí, ¿ya? Pero acá, tu contraparte no es la empresa, es Juanito, ¿ok? Que tú no lo conoces, no sabes en qué parte del mundo está. Entonces, digamos, no necesariamente a ese incentivo que tú mencionas, ¿no? Luego tienes que ver, bueno, en realidad, ¿me afecta o no que me ejerzan o que no me ejerzan? Habría que ver, digamos, en cada situación. Si es que hay una afectación eventual y que producto de esa eventual afectación hubiera algún incentivo de manipular el precio, ¿no? Y obviamente luego están las agencias que investigan si es que la empresa ha tratado de manipular el precio de alguna forma, ¿no? Pero bueno, en todo caso es válida la preocupación, ¿sí? Pero toma en cuenta que aquí yo estoy exagerando con la influencia de ese dividendo y no necesariamente es tan grande, ¿no? La influencia. Son movimientos más chiquitos, sino que yo los hice más grandes para ilustrar el hecho de que el dividendo va deteniendo un poco la trayectoria del precio. ¿Ya? Ok, gracias. De nada. Entonces, tengo que sacar pues este garabato. ¿Alcanzan a leer allí? Voy a borrar, ya, aquí borrador. 20 minutos. Entonces, el modelo de Black-Scholes puede ajustarse para el caso en que el activo subyacente paga dividendos. Para esto, ¿qué es lo que hago? Se calcula el valor presente de los dividendos esperados durante la vida de la opción. Por eso hablamos, sí, vuelvo al tema de que son o tener una expectativa de dividendos, ¿ya? Durante la vida de la opción y se restan al valor de ese subcero. Es decir, ese hecho de que se puede ir frenando la trayectoria, lo que hago es, ok, bueno, estos son los dividendos que se va a pagar en el tiempo, o que se espera que se paguen en el tiempo. Bueno, en valor esperado, ¿a cuánto ascienden? Y eso se resta del precio actual, se resta del precio actual para fines de calcular o de estimar la prima que debería tener dicha opción. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. Dice, considere una cola europea sobre acciones. Cuando hay fechas ex dividendos en 2 y 5 meses, pero cuando hay fechas ex dividendos en 2 y 5 meses. Los dividendos son 50 centavos por acción en cada ocasión. El precio actual de la acción es 40 y el precio de ejercicio también es 40. Volatilidad 30% anual, tasa de interés 5% y el vencimiento 6 meses. Entonces, llevémonos esta información al Excel. Llevémonos esta información al Excel, perdón, solo el segundo párrafo. Bueno, ahí en la lámina, bueno, la siguiente explicación justamente es de cómo en este contexto se debería calcular ese valor presente, ¿no? Asimismo con capitalización continua. ¿Sí? Si ustedes ven aquí, se está trayendo valor presente. 2 meses, el flujo que ocurriría en 2 meses, y aquí el flujo que ocurriría en 5 meses. ¿Sí? Y con eso se ajusta ese subcero. O sea, lo mismo lo vamos a hacer nosotros. Vámonos al Excel, voy a copiar esto.
compartir la pantalla, el Excel. Y bueno, nos vamos acá, ¿no? A la segunda, a otra hoja. Después les paso este archivo ahí con los ejercicios desarrollados, ¿no? Un poquito de esto. Voy a hacer. Voy a copiar toda esta cuestión porque me sirve. Si se me va con fórmula y todo. Para evitar la fatiga, ¿no? No se me vinieron las fórmulas, pero bueno, ya está. Las fórmulas las voy a copiar una por una. 1. Acá. Está. El formatito un ratito. Ya me estoy quedando sin capacidad. Ya tengo muchos archivos en esta máquina. Tengo que borrar un poco de archivos. D2 y el valor de la prima también, la fórmula de la prima, ¿no? Vamos a la prima para allá. ¿Okay? Entonces, el asunto es que yo voy a poner por aquí arriba, ¿sí? Voy a hacer esto, ¿no? Voy a poner S sub 0 y aquí le voy a poner S sub 0 ajustado. ¿Ya? S sub 0 ajustado. ¿Ok? El S sub 0 original, digamos, ¿no? En este ejercicio es $40. Vamos cambiando los datos, ¿no? Cambiemos los datos aquí. Tenemos 40. Esto todavía no sé. Precio de ejercicio 40. El vencimiento también es 5 años. La tasa de interés, perdón, el vencimiento también es 0.5 años o 6 meses. La tasa de interés 5%. La volatilidad es 0.3. ¿Ya? Y aquí el asunto es cuál es ese valor de ese sub 0, pero ajustado. ¿De qué manera? Restando el valor presente de los dividendos que se espera recibir durante la vigencia de la opción. Entonces, si quieren podemos poner por acá al lado, voy a mover esto un poquito más a la derecha. Voy a poner aquí valor presente de los dividendos. ¿Sí? Valor presente de los dividendos. Vamos a calcularlo aquí. Entonces me dice que son dos dividendos de 50 centavos por acción. Uno ocurre en el mes 2 y otro ocurre en el mes 5. Entonces lo que yo traigo es el primer dividendo por E elevado a la tasa de interés, como es valor presente con negativo, la tasa de interés, y por el plazo, ¿ok? Porque es una tasa de interés anual. Por lo tanto, si son 2 meses, yo puedo decir dividido para 12 y multiplicado por 2. ¿Ya? Si la hago mensual y luego la multiplico por 2 meses. ¿Está bien? Es una conversión simple de la tasa. Cuando se trabaja con la fórmula de interés compuesto, perdón, la fórmula de interés continuo, de capitalización continua, la tasa simplemente, si es tasa anual, la tasa la convierto simplemente dividiendo o multiplicando. ¿Sí? No hay ahí mucho drama o mucho misterio en la forma de convertir la tasa, en este caso que es anual, a algo de 2 meses. La divido para 2, se la multiplico por 2. ¿Ya? Luego vamos a poner el otro dividendo que ocurre en el mes 5. Hacemos lo mismo por exponente, por E elevado a la tasa de interés, por, en este caso, o dividido para 12 y por 5 meses. ¿Ok? Y eso debería salir 0.98, es un poquito menos de $1. Un poquito menos de $1, ¿ya? Claro, les va a pagar $1, pero una parte en 2 meses, otra parte en 5 meses. Eso en valor presente tiene que ser menos de $1.
Disculpe, profesor, ¿por qué usamos esa fórmula de valor presente y no la normal de dividido para 1 más la tasa? Ok, porque aquí se asume, en este modelo se asume capitalización continua. Ah, Okay, ya. en general, en todos estos cálculos se asume capitalización continua. Bueno, ¿y por qué se asume eso? Porque viene del hecho de que asumo movimientos continuos en el tiempo, movimientos en periodos infinitesimales. ¿Ya? Es parte ya. del supuesto del modelo. Entonces, para ser Gracias. consistente en todos los aspectos del modelo. Ok, entonces ahí lo que me queda es ajustar ese sub-0, restándole ese valor presente de los dividendos. De esa manera reflejo, es como que ahora en lugar de partir de 40, parte de más abajo. ¿Ya? Una forma de reflejar esos frenos que puede ir teniendo en el camino, ¿no? Pero como le decía también Boris, fíjense que en la práctica esos frenos, no, o sea, son mínimos, ¿no? Son relativamente pequeños. Aquí estamos Centavos. poniendo que en 6 meses paga 2 dividendos, pero aquí realmente me pagan un dividendo o 2 dividendos en el año, ¿no? Entonces, el efecto en realidad sería mucho más chiquito, ¿no? Y ahora sí, aquí ya todo está calculado con relación al precio ajustado, ¿no? Y fíjense que esté calculado todo con relación, por favor, al precio ajustado. Ya, acá también, ¿no? En la última. ¿Sí? Ahí está. ¿Ok? Entonces, esa sería la opción. La opción, en este caso, para una acción que paga dividendos. Porque quise llegar a este modelo, les decía que los modelos de Black & Scholes tienen variantes, ¿no? Pero aquí hemos visto las dos principales que creo yo pueden ser aplicables y de hecho vamos a aplicar cuando veamos más adelante el caso de Endesa, ¿sí? Vamos a aplicar en realidad este modelo, ¿no? El modelo que utiliza o que considera el ajuste por los dividendos que pudiera pagar la acción en el tiempo. ¿Ok? Por favor, ¿puede ubicarse en la fórmula de valor presente? Ya. Gracias. ¿Ok? Si tienen alguna duda sobre esta parte. Esa fórmula que ponemos ahí, XP, es para cuando se hacen, es una forma constante, a abreviar los periodos. No, la forma XP es para multiplicar por la E elevado a algún número. XP es E elevado, Una forma más rápida para llegar al resultado. es la única forma que creo que hay para utilizar E. Sí, para utilizar E, acuérdate, no me acuerdo si tiene un nombre esa E, aparte de E. ¿Sí? Elevado a algún exponente cualquiera, ¿no? Es la base del logaritmo neperiano. Eso ahí está. Eso. Entonces, lo único que te falta poner es en paréntesis el exponente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ojo, para los que les gusta más esta parte matemática, esa fórmula de tanto valor presente como valor futuro, lo que es, o de dónde sale, es justamente lo que me preguntaba Boris. Si uno dice, ok, el valor presente es un valor futuro sobre 1 más una tasa, ¿sí? 1 más una tasa anual, supongamos que la tasa anual la divido para el número de veces que se capitaliza en el año, ¿sí? La tasa dividido para n, supongamos, y eso elevado a un exponente que tiene el número de años por n. ¿Sí? Cuando ustedes dicen, bueno, ¿cuál es en el límite, ¿no? Si n tiende a infinito, es decir, que se capitaliza muchísimas veces, infinitas veces en el tiempo, si n tiende a infinito, bueno, esa expresión termina siendo el valor futuro por e elevado a la tasa y por el número de años. ¿Ok? Entonces, de allí sale. Esta fórmula sale, ¿sí? de calcular el límite de la expresión de valor futuro de valor presente, asumiendo que el número de capitalizaciones en un periodo determinado es infinito. Y a eso se le llama capitalización continua. De ahí sale, por si acaso, no sé, acordan o no vieron alguna clase de matemáticas financieras, es de allí, ¿no?
No, eso nunca vimos. Pero vas a ver, tú Eso que no eres se aplica. matemático, lo haces y vas a ver, sacas el límite de la expresión de valor presente, de valor futuro, y haces que n tiene infinito, y allí llegas a esta expresión. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería el ajuste que se hace, y con eso llegamos al valor de la prima considerando ese nuevo supuesto, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es, esto es sin dividendo, es con dividendo, ¿ya? Todavía no guardo esta función, se llama estamos 2020, ejercicios, enfoque contingente, ¿no? Bueno, mañana entonces, la clase de mañana empezaríamos con esto, ¿no? Para terminar este enfoque, y luego haríamos la simulación, ¿ok? Espero poder terminar tipo 12 del día, ¿no? Pero es una expectativa nada más. Y como nos toca a los financistas, trabajar con expectativas. Espero terminar más o menos a las 12 del día, ¿no? ¿Ok? Entonces, Ok. bueno, si no hay más preguntas, hasta ahí nos quedamos por hoy. Hasta mañana, gracias. De nada, gracias a Profesor, ustedes. gracias. Gracias. No se olvide Chao. pasar ese Excel. Ya, Hasta mañana. ahorita mismo lo subo. Chao. Listo, muy gentil. Gracias. Gracias, profesor. De nada. Una consulta, el link de la Dígame. clase del día de ayer, ¿ese lo subiré hoy día? Ahorita voy a subirlo, porque ya lo subí a YouTube, porque no pude, me quedan videos muy pesados, no puedo subirlo al Canvas directo, entonces me tocó día de mañana subirlo a YouTube, y de allí me toca subir el otro, o sea, me toca ir, no puedo hacerlo enseguida porque tengo que esperar que se genere el video, luego esperar que se cargue a YouTube, y luego ponerles el link. Y como justo termina la noche, empieza en la mañanita la clase, no puedo hacerlo tan rápido, pero sí, ya se los voy a ir subiendo poco a poco. ¿Ya? Gracias. De nada.